Hola compas, ¿qué tal? Otro día más, otra entrevista. Ya estoy un poco mejor, he salido de la fiebre, he estado casi 7 días con fiebre y ya prometo que no voy a tener más tos. Hoy hemos traído a Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues nada, comentábamos antes que bueno, voy a seguir la misma línea de las entrevistas anteriores y te voy a preguntar por cómo te politizas, cómo llegas a la política. Pues es una historia bastante habitual. Yo creo que hay muchísima gente que seguramente nos estará escuchando que lo siente como suya. Pues nada, vengo de una familia obrera, trabajadora, que formaba parte de esas oleadas de inmigración, sobre todo andaluza, en mi caso, que llegaron a Cataluña en los 50-60, de Jaén y de Granada, principalmente, por parte paterna de Jaén y por parte materna de Granada. Y una familia pues politizada, progresista, sobre todo por parte paterna, en el caso de mi padre, pues militante de Bandera Roja, del Partido Comunista. Su padre, que era mi abuelo, pues un albañil, un paleta, como se dice en Cataluña, con una sensibilidad progresista también muy marcada. Y en el caso de mi madre, pues también simpatizante de la órbita del Partido Comunista. De hecho, ellos dos, la historia es ya, creo que pública, se conocieron en un meeting de Bandera Roja. Mi padre fue a dar un meeting al instituto de mi madre, ahí se conocieron. Y yo, sin haber militado nunca antes de dedicarme a esto, pues en ningún partido, en ningún sindicato, y con todo respeto a que lo haya hecho, pues viví en un entorno absolutamente politizado en el que cada telediario era un debate, con mucho sentido crítico, quizá a veces excesivo para un crío de 12, 13, 14 años. Yo recuerdo tener conversaciones con mis amigos, amigas y que no me entendieran absolutamente nada, porque yo en esa época ya sabía quién era Barrio Nuevo y ellos evidentemente no. Y eso para un crío pequeño o preadolescente pues a veces es un problema porque te excluye, ¿no?, desgraciadamente de algunos entornos. La música que escuchaba era Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Aute, que también me hacía raro. Entonces, bueno, esa fue mi politización, dijéramos. A través sobre todo de ser muy consciente de tu lugar. O sea, nosotros lo que somos muy conscientes de nuestro lugar y sobre todo de quién era responsable de nuestro dolor. Eso sí, siempre lo tuvimos muy claro. Y al final, ¿por qué te decantas por Esquerra? Bueno, la verdad es que ah, me ofrecen, sé que es muy manido, todo el mundo lo dice, pero en mi caso fue bastante así, por una serie de casualidades. Yo coincido con un tal Oriol Junqueras en un acto en el que yo estaba explicando el sistema de pensiones en una hipotética futura República Catalana, sobre todo el sistema de pensiones en general, porque en aquella época, en el año 14 o 15, en Cataluña, pues a través de la eclosión del proceso de autodeterminación, que es como nuestro 15M, ¿no? Se mezcla todo, pues muchos de nosotros nos empezamos a implicar y había mucho miedo, sobre todo el Estado, el PP, el PSOE, contribuyeron mucho en Cataluña al miedo a que si se votaba el estatus político de Cataluña, la gente mayor iba a dejar de cobrar sus pensiones, ¿no? Entonces yo intenté ayudar en eso porque yo estudié relaciones laborales y trabajé 10 años en eso. Y entonces me dediqué a explicar sobre todo eso. Luego ya te empiezas a implicar, evidentemente. Mi discurso era muy político. Y, y coincidí con Oriol Junqueras y a través de conocer a otro, un día me ofrecen venir aquí al Congreso con Tardá. Entonces yo que nunca había sido votante de Esquerra Republicana, pero que me empezaba a interesar muchísimo, pues sobre todo a través del liderazgo de Uriol y tal. Me ofrecen hacer política con Tardá, que para mí era pues Julio con Anguita, junto con Anguita, a La Bordeta, Beiras, toda esta gente, pues un referente, pues es que no se me ocurre decir otra cosa que no es que sí. Y hasta hoy, 7 años después, no tiene más. Pero yo nunca antes había sido ni regidor ni nada. O sea, no había tenido ningún tipo de cargo político. ¿Qué limitaciones le ves a las instituciones a la hora de transformar las cosas?
Pues muchísima más de lo que nos han hecho creer. Evidentemente hay un componente de movilización, todo lo bueno que ha pasado en este país es gracias a la gente que ha salido en la calle, quien crea que ha habido un político magnánimo que ha regalado un derecho civil o un derecho laboral o un derecho político, se equivoca. Siempre ha sido gracias a la movilización, pero sí que es cierto que yo creo que es bueno que la izquierda, sobre todo aquellos que queremos cambiar alguna cosa o las cosas, lo hagamos, bajo mi punto de vista, desde las instituciones. Porque respetando evidentemente al activismo, ¿de qué sirve tener razón constantemente y perder? ¿No? ¿De qué sirve? Está bien, ¿eh? Tener la razón está bien. Pero tengo la sensación de que la izquierda siempre ha tenido, siempre hemos tenido la razón y siempre hemos perdido. Y es una conversaciones que yo había tenido, que he tenido con gente como Pablo Iglesias, pues, el propio Oscar Matute, Merched Purúa, no sé, que yo ya vi que ahora formamos parte de instituciones y yo creo que soy un gran defensor de que tenemos que coparlas e intentar desde aquí cambiar las cosas porque se puede hacer mucho desde un escaño, por mucho que esté denostado, sobre todo ahora, se puede hacer muchísimo más de lo que nos han hecho creer. Y a los hechos me remito. O sea, yo creo que la izquierda, las izquierdas en estos últimos 4 años sobre todo, nos hemos dedicado, más que a avanzar, nos hemos dedicado a frenar retrocesos, que eso ya creo que es importante, porque si no, sobre todo a mí me da terror imaginar la gestión de una pandemia bajo un gobierno de derechas o de ultraderecha. No sé dónde estaríamos. Pero la cuestión es que se puede hacer muchísimo desde donde estamos. ¿Crees que eh, en esa línea de preguntas con respecto al poder, qué papel juegan los medios en todo esto a la hora de, pues a la hora de tomar decisiones políticas, que la gente tome decisiones políticas? ¿Crees que un presentador como Ferreras tiene más poder que Rufián o Matute? Pero es que no es nuevo. O sea, no es nuevo. Yo creo que primero el clima de violencia violencia política, mediática que vivimos, no es nuevo. Segundo, que la confrontación en política es buena. O sea, forma parte de la política. Y tercero, que los extremos siempre han existido. O sea, siempre ha habido un extremo que ha considerado que la culpa de que los abuelos y abuelas cobren una miseria de pensión es por culpa de un chaval abandonado que llega en una patera. Eso es un extremo. Y luego hay otro extremo que quiere que haya un dentista público para todo el mundo, ¿no? Son dos extremos. Yo me identifico, evidentemente, con el segundo extremo y me siento orgulloso de reivindicar ese extremo, ¿no? La pregunta es por qué es un extremo, pero bueno, es otro debate. Pero el clima este de violencia mediática y política siempre ha existido cada vez que la izquierda o las izquierdas han tenido algo que ver en el poder o en el gobierno, que no es lo mismo, ¿eh? Siempre ha existido. Incluso más allá. Suárez, que evidentemente no era ningún comunista bolivariano, un poco más de Moncloa, ¿no? Zapatero, que tampoco era ningún bolivariano, aquí aún se recuerda el clima que había cuando él gobernaba, ¿no? Siempre ha habido, los últimos 150, 180 años en este país ha habido 3 guerras carlistas, una guerra civil, una represión en tiempos de paz inédita, terrorismo de Estado, terrorismo de derechas, terrorismo de izquierdas. O sea, el clima no es nuevo. ¿Cuál es la diferencia, bajo mi punto de vista? Que los mediadores de la sociedad están en entredicho. Y los mediadores de la sociedad, los que median las ideas, son los medios de comunicación y los partidos políticos. Y los medios de comunicación siempre han tenido un poder. El cuarto poder siempre ha sido un poder y hoy en día el quinto poder son las redes sociales, que también tienen una influencia cada vez mayor, ¿no? Pero sí, que un señor o una señora se crea que le van a ocupar su piso o su apartamento en Benidorm que no tiene, es por culpa de los medios de comunicación. Que hoy en día haya gente que se crea que por culpa de Irene Montero su hija va a ser trans, sí, es por culpa de los medios de comunicación. Sí, sí, evidentemente.
pero también es cierto que a mí no hay nada que me dé más pereza que un político en una política hablando constantemente del agravio que supone que un medio de comunicación le critica. Es que partes de esa... Nosotros que, y muchas veces lo hablamos con la izquierda Berchale, es que, claro, y con Unidas Podemos sobre todo lo hemos hablado 1000 veces, claro, o sea, ¿qué esperas? ¿No? También es cierto que en este caso creo que lo peor que le puede pasar a un político y a una política es la ultraprotección mediática. Y yo en estos 7 años he visto mucha gente, sobre todo evidentemente de derechas, pero también de izquierdas o de una hipotética izquierda, ultra protegido mediáticamente. Y eso es el principio del fin. Cuando tiene un plato de la tele te tratan bien y te empiezan a decir que puedes ser presidente o presidenta o vicepresidente o vicepresidenta, es el principio del fin, sobre todo en una ciudad como Madrid, que es la ciudad del halago y del reservado de restaurante. Yo creo que, yo creo que es una, esto es opinión personal, creo que es una buena estrategia señalar a los que crean noticias falsas de la misma forma que creo que es bueno señalar a, pues a los que suben los productos en Mercadona, ¿no? Esta gente que últimamente salía a decir que no hay que llamar capitalista despiadado a Juan Roig, no vaya a ser que se ofenda mientras sube el precio de los productos en sus supermercados. ¿Crees que hay que señalar a esta gente o decir, oye, usted ha creado noticias falsas y usted es un capitalista despiadado por H y por B? ¿Crees que es justo hacer esto o no? Sí, pero absolutamente, pero ponte en el lugar de alguien eh, poco politizado, no me refiero evidentemente al activista, a la persona que viene de una tradición política, sino a una persona poco politizada, que seguramente tanto tú como yo y la gente que nos escucha conoce. Buena gente, ¿eh? Buena gente que está mucho más enfadado por lo que cobra, con lo que cobraba Pablo Iglesias en su momento, o yo, por mi cargo público, que un rey se haya fugado después de robar durante 40 años, ¿no? Todos conocemos a un vecino, a un amigo, a un primo, incluso a un familiar, ¿no? A un hermano, me refiero, que está mucho más enfadado por lo primero que por lo segundo, ¿no? La pregunta es ¿por qué? La respuesta es obvia, ¿no? Tú lo comentabas, los medios de comunicación. Pero también hay otra cosa, y es porque hay mucha gente dispuesta a votar en contra de sus intereses pensando que vota a favor de sus principios, ¿no? ¿Y cuál es el principio que aglutina a más gente? Sobre todo ahora, la patria. ¿Quién no quiere formar parte de una patria? ¿No? Pero ¿qué es la patria? La patria es una bandera, como la tienen algunos en la muñeca. La patria es un ejército, es un equipo de fútbol, es un rey, es un himno. Puede ser lo que sea para cada cual. Pero creo que forma parte de nuestra responsabilidad intentar hablar, más allá de la queja, intentar hablar de lo que le afecta a la inmensa mayoría de la gente, que es la precariedad, la miseria, la exclusión social, el feminismo, la lucha por el medio ambiente, etcétera. Y legislar en torno a esto, ¿no? Y no perder oportunidades. A nosotros, por ejemplo, se nos ha criticado mucho, tanto a H. Bildu como a nosotros, por votar en contra del proyecto de reforma laboral. La reforma laboral se pactó después de 10 años prometiendo que se iba a recuperar lo que se perdió, la reforma del Partido Popular y del PSOE, que se iba a recuperar una indemnización justa por despido abusivo y los salarios de tramitación, que también echan para atrás a según qué empresario que quiere despedir de forma abusiva. Eso se prometió durante 10 años. Se acabó pactando todo con Garamendi y con Arrimadas, cuando había números para hacerlo por otro lado. ¿Sabes lo que se dijo a los medios de comunicación? Sobre todo del entorno de aquellos que pactaron eso. Las caras que habían puesto Óscar Matute y Gabriel Rufián en el pleno cuando aquello casi no sale. Llevábamos mascarilla. Y aún a día de hoy, yo todavía recibo tuits diciendo, vaya cara pusiste, de gente con una bandera republicana en el perfil, ¿eh? Llevábamos mascarilla. Quiere decir que la manipulación también existe en otros ámbitos, y lo que hablábamos de la ultraprotección mediática, ¿no? Pero creo que más allá de la queja de decir que este o el otro es malo desde un plato de la tele, que lo son, y que tienen sus intereses,
Porque Anguita hace 30 años ya se quejaba de esto y todo el mundo sabía que tenía razón. Y Anguita no le votaba ni Perry. La pregunta es ¿por qué? O sea, y ahora que tenemos la oportunidad y las mayorías para hacerlo, creo que tenemos que ir a por una jornada laboral semanal de 4 días, a por una renta mínima universal garantizada, para darle libertad real a la gente. O sea, tú imagínate un tío, una tía que trabaja durante 8, 9, 10 horas por 700 pavos al mes y que llega a las 8 a las 9 de la noche, ¿qué se va a poner? ¿A leer El Salto o a leer La Marea? ¿O se va a poner a un vídeo tuyo? No, va a poner El Hormiguero y va a ver a Bascal. Y va a decir, joder, qué fuerte este tío, qué fuerte está. Y joder, esto de España que madruga, macho, a mí me suena muy bien, porque yo madrugo, ¿no? Pues es eso. Entonces, si nosotros le damos libertad real a la gente, que pueda pensar, que tengan sus necesidades cubiertas, oye, y esto evidentemente, aquí con este a cabo, ¿eh? Creo que hay un componente distorsionador de todo esto que no es baladí, evidentemente, que es el PSOE. O sea, el PSOE es un partido al cual hay que arrastrar, vamos, aquí nos juntamos casi 3, 4, 5 formaciones políticas diferentes semana a semana para que pasen cosas. Eso evidentemente es obvio. Sí, sí. Yo coincido con lo que dices. ¿Y tú sabes por qué empecé yo haciendo el primer bloque, preguntando en el primer bloque cómo te politizas? Porque es que yo, en mi familia, no había nadie que estuviese involucrado en la política. Yo, de hecho, me politizo ya bien entrado los 20 y tarde. Y yo era el típico que, a mí política, déjame de rollo, ¿no? A mí el conflicto no, y el mood que te pone, el mal humor, ¿no? No, es eso para ti. Entonces, a mí, yo creo que la pregunta que yo creo que podría ser histórica es cómo atraemos a la gente hacia nuestro proyecto, porque vemos que cuando vamos con el programa, dependiendo de quién es la persona que lo diga, de cuánto carisma tenga, de qué fuerza tiene tal movimiento, tal partido, puede llegar más o menos, pero a mi entorno más cercano, yo no soy capaz de llegarle. Yo todavía no he sido capaz de politizar a las personas de mi entorno. Y he dicho, hostia, ¿qué hago mal yo para no, para que no se involucren? Ya que no se involucren, por lo menos que le haga un poco más, por lo menos que se interesen un poco más. Si lo he conseguido, lo habré conseguido en una persona, no es más. Y estoy en contacto diario con estas personas, ¿no? Entonces yo veo que coincido con el análisis de, yo me pego todo el día currando, cuando llegue a casa, mi déjame de rollo, yo lo que quiero es entretenerme, jugar un rato a la Play y no me Que, hables de tío, conflicto. es como si yo a veces he puesto este ejemplo, sobre todo en charlas con mis amigos, yo lo entiendo perfectamente, es que es imposible, o sea, es una tarea titánica. Es como si llegas de farra a las 4 de la mañana a tu casa con un hambre que te mueres, como hemos llegado todos y todas en algún momento, y te encuentras a alguien en la cocina que te dice, vale, tienes mucha hambre, son las 4 de la mañana, ¿qué quieres? ¿Una hamburguesa, que la tengo ya hecha aquí, o una lasaña de puta madre, pero voy a tardar una hora? La izquierda es la lasaña, ¿eh? Tú dile a alguien a las 4 de la mañana con mucha hambre que espere una hora, que va a comer de puta madre, ¿eh? Y que va a comer muchísimo mejor que una hamburguesa. Claro, ¿quién te va a decir? No, no, ya me siento ya aquí tranquilito y ya me hará la lasaña. A eso nos enfrentamos. Por eso yo creo que lo que hay que intentar es ah, joder, legislar de tal manera, aprovechar la oportunidad histórica que tenemos, porque quizá no tenemos otra, porque quizá de aquí a un año estamos hablando de otra cosa, para intentar darle, repito, libertad real a la gente. No es normal que a mí, un chaval que reparte hamburguesas en una bici, me grite Viva España. No es normal. No es normal que haya gente que cobre salario mínimo interprofesional que esté más enfadada conmigo, que voto a favor de subir el salario mínimo, que con Abascal, que vota en contra. ¿Eso por qué es? Ya lo hemos comentado, pero hay que intentar legislar hacia lo incontestable para esa gente. Que tu primo o tu cuñado facha cobre una renta universal garantizada y le digas, macho, esto no es por los patriotas que votas, esto es por los otros. Un ejemplo, el taxi. Yo cuando llegué a Madrid, uno de los peores ratos que yo pasaba durante la semana era en un taxi.
Era otro mundo. Hoy en día, gracias a que aquellos que les habían metido en la cabeza al sector del taxi que éramos sus enemigos y que éramos la anti-España y que éramos sus contrarios y tal, gracias a defender sus condiciones laborales aquí en el Congreso, ahora, oye, mi experiencia personal, sobre todo aquí en Madrid, que es donde yo cojo más taxis, el clic ha sido brutal. Y te estoy hablando de gente que tiene el taxi lleno de banderas de España, que yo evidentemente lo respeto. Te dicen, oye, qué equivocado estaba. Las VTCs, el business este de Vox, de PP y de Ciudadanos, nos está matando. Y gracias a vosotros esto se está intentando frenar. Oye, incontestable. Eso es, yo creo, lo que tenemos. O sea, más allá de los discursos vacíos, más allá de ponerte de perfil, más allá de cada mañana levantarte con una encuesta que te diga esto no lo digas, esto. Yo hay silencios en torno a la ley del consentimiento dentro de la órbita de Unidas Podemos o del gobierno del sector de Unidas Podemos que a mí me duelen. Y todo el mundo sabe por qué son esos silencios. Y es porque tiene una encuesta cada mañana, según quién, en su despacho del ministerio, que le dice, mira, tú eres muy guay, de esto no hables, porque es que en tal programa te van a matar. Mejor que maten a otra y no a ti, ¿no? Oye, eso es jodido, ¿eh? Porque nos ha pasado toda la vida. ¿Qué, qué opinión te merece Sumar? ¿De qué palo va a sumar? ¿Qué crees que va a hacer Sumar? No lo sé, macho, te soy sincero, no lo sé. Creo que lo hemos comentado antes, nosotros con la reforma laboral salimos muy decepcionados y decepcionadas, creo que se perdió una oportunidad histórica, nos han dado por todos lados. Creo que es muy malo creerte lo que te dicen en un reservado restaurante, como he comentado antes, o en un plato de según qué teles. Y hay oportunidades para enmendarlo. Nosotros ahora presentamos una proposición de ley para cambiarlo, ojalá sea votada para recuperar la indemnización justa, pero no sé qué es sumar. Lo único que sé es que le tiene que ir bien, nos guste más o nos guste menos. Todos aquellos que somos de izquierdas, más allá de nuestras banderas, y que somos muy conscientes de cuál es la alternativa, sabemos que a la actual aritmética gubernamental le tiene que ir bien, guste más o menos. Y sumar o como se llame, le tiene que ir bien, nos guste más o menos, repito. ¿Crees que Vox ha tocado techo? Creo que evidentemente es un partido, yo lo comparo, nosotros cuando llegamos aquí en el año 15, recuerdo que Ciudadanos entraba también, que llevaba 11 años en Cataluña ya, y recuerdo hablar con periodistas con los cuales tengo una relación maravillosa, que son progresistas y nos decían, no, bueno, esto de Ciudadanos que es algo nuevo, oye, son progresistas, ¿no? Y nosotros decíamos, oye, que son más de derechas que el Día de la Madre, ¿eh? Y es un partido que es banca total, que es neoliberal, reaccionarios a más no poder. No, 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 es que les tenéis manía. Bueno, se demostró y se ha demostrado lo que son, ¿no? Vox, evidentemente, es mucho más salvaje. Vox es Ciudadanos a las 4 de la mañana, ¿no? Pero creo que está muy ligado a ese componente de moda. Y quiero creer que les está pasando algo que antes no les pasaba, que es que la gente les empieza a no tomar en serio, ¿no? Y creo que puede llegar a pasar a las generales próximas lo que sucedió en Andalucía, que del derrumbe de Vox, porque se le ve las costuras simplemente, se beneficie el PP. Que veremos también qué pasa con el PP, porque a Feijóo sí que se les están viendo las costuras. Lo mismo ocupa su posición Ayuso. Sí, yo tengo una pedrada, no tengo ningún tipo de información, ¿eh? Es opinión. Yo tengo una pedrada de que depende de lo que pase en las municipales, Feijóo no llega a ser candidato. También es cierto que el ridículo que hace las ruedas de prensa, las sesiones del Senado, no le supone ningún coste. O sea, la derecha sabemos que no. Pero Ayuso, si quiere hacer así, hará sí. Depende cómo le vaya a Ayuso en Madrid, veremos. ¿Crees que vuelva a haber otro gobierno de coalición depende de cómo se estructure ese proyecto de Sumar? Pero es que son lentejas.
que decía mi abuela. Si te pones a pensar un poco en la actual fórmula, ecuación que decíamos antes, creo que a todo el mundo más o menos le va a ir igual. Y el PSOE, que tiene a veces malas encuestas, creo que al final es un partido histórico que tiene un local en cada pueblo y en sus peores momentos y en el mejor momento de Unidas Podemos no perdieron, ¿no? No perdieron la hegemonía dentro de ese espacio, ¿no? Creo que a todo el mundo le va a ir más o menos igual. Todo depende de lo que haga Yolanda. Eh, Creo que a la izquierda hay dos cosas que no se puede permitir y son obvias. La primera es robar, a diferencia de la derecha. Y la segunda es la desunión, porque la gente no entiende. La gente al final, mi madre no sabe lo que pasa entre unos y otros, no lo sabe. Y creo que, y creo que hay que ser consciente. A mí me gustaría que la izquierda española fuera unida, pero depende de ellos y de ellas. Más una pregunta para ellos que para mí. Tú tienes un canal en YouTube, ¿no? También, y quería preguntarte por Canal Red. ¿Qué opinas de Canal Red? Pues lo he hablado con Pablo y bien, le deseo toda la suerte del mundo. Creo que La Base es un gran programa, creo que lo hace bien, comunicativamente ya lo he dicho muchas veces, es seguramente el mejor de todos nosotros y de nosotras, de nuestra generación, dijéramos, más o menos, aunque eres un poco mayor que yo. Y bien, ojalá les vaya bien y creo que es el futuro de la comunicación. Yo me encuentro cada vez más gente, sobre todo gente joven, que no ve la tele. Y eso es una suerte, porque si la gente viera la tele, seguramente a ninguno de nosotros nos votaría a nadie. Ya ves, total. Nadie, nadie. Tengo una compañera que me ha insistido fervientemente, me ha dicho, por favor, pregúntale esto, y es sobre tu posicionamiento en cuanto a vientres de alquiler y prostitución. Empiezo por el principio. Ventas de alquiler, evidentemente, yo no estoy a favor. Creo que además es un debate tramposo. Primero porque tener un hijo no es un derecho. Y puede sonar duro para según quién. Y yo tengo gente muy próxima que evidentemente piensa diferente, pero no es un derecho. Yo que soy padre lo tengo bastante claro, no es ningún derecho. Segundo, que al final la experiencia en torno a esto lo que nos dice es que siempre acaba pringando la clase trabajadora, en este caso las mujeres más necesitadas, ¿no? Eh, entonces, no estoy a favor, no estoy a favor. Todo aquello que sea eh, aún más poder comprar eh, pues a fuerza de pasar por encima de otros un anhelo, me parece que es algo que no se puede aceptar, por muy legítimo que sea. Y en cuanto a lo otro, me vas a permitir que no, porque hay todavía un debate interno dentro de mi partido, sería irresponsable por mi parte. Tengo mi opinión, evidentemente, pero también he aprendido con el tiempo que soy una cara visible de un proyecto colectivo y sería irresponsable. Entiendo argumentos de un lado y de otro. Mi partido tiene casi una posición tomada y clara, pero creo que si yo me decantara por un lado o por otro, influenciaría de una manera irresponsable. Yo Muchas tengo mi gracias, opinión, Rufián. te digo en privado. Vale, vale. Bueno, Rufián, muchísimas gracias. No te voy a Ah, robar más tiempo. Espero que, bueno, que esta sea la primera de muchas. Yo insistiré en el futuro para que vuelvas y volvamos a tener otra charla como esta. bueno, gracias por tu valentía y por tu honestidad, de verdad. Aunque creas que no, hay muchísima gente que te ve. Yo sé un poco lo que es estar en una habitación pensando, ¿esto para qué? Si encima mi vecino, mi vecina, mi amigo, mi amiga, mi primo, mi prima, mi hermano, mi padre me dice que ¿dónde te metes? Macho, aunque solamente sea una persona, una sola, que te vea y haga, vale la pena. Hay que Vale, intentarlo. eso es. Va, Venga, Gabriel. Muchas gracias. chao, a ti. Venga. ¿Cómo se puede consentir
que nos mientan en toda la cara sin ningún pudor. Te pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer si eres tan amable?